¿Qué pasa, chicos? Bueno, hoy vamos a ver los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para crear condiciones, ¿vale? Es decir, para ejecutar ciertas acciones cuando se cumplan ciertas expresiones. Como ya sabéis, este curso es para programar en cualquier lenguaje, por lo que los que vamos a ver ahora son los principales que se utilizan en todo, es decir, se pueden utilizar en electrónica digital, se pueden utilizar en programación de autómatas, en programación web, en programación de Arduino, ¿vale? Estos operadores se utilizan para analizar expresiones lógicas, ¿vale? Como he dicho, para comprobar condiciones, para decir si esto se cumple, si no se cumple. Antes de nada, vamos a ver qué es verdadero y falso en programación, ¿vale? Son afirmaciones que solamente pueden tener dos valores, verdadero o falso. Por ejemplo, ¿hay tensión o no hay tensión? ¿Un 1 lógico o un 0 lógico? A nivel ya más mecánico, un pulsador activado o un pulsador no activado. Un detector, por ejemplo, ¿detecta movimiento o no detecta movimiento? Son afirmaciones en las que no cabe un punto medio, ¿vale? No acepta por ejemplo, un detector de movimiento no puede decir que hay poco movimiento. O hay o no hay. Los pulsadores o lo activa o no lo activa, no lo puedes dejar a medio activar. Y en lógica digital, ¿vale? En electrónica, un 1 lógico o un 0 lógico, no puede haber un punto intermedio. Igual que la tensión, cuando en tensión sí se puede medir un rango de valores de voltaje, pero cuando nos referimos si hay presencia o no hay presencia, esto está muy relacionado con el 1 lógico que decíamos, podemos decir que hay tensión o que no hay tensión. El primer operador que vamos a ver, ¿vale? El operador AND. Esto lo que hace es comprobar si las dos partes de la expresión son verdaderas. Entonces, como vemos en esta tabla, si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. De ninguna otra forma va a ser verdadero, ¿vale? Es decir, si una de las dos o las dos son falsas, el resultado es falso. Es como multiplicar, ¿vale? En lógica, multiplicar sería 1 por 1 es 1 y 1 por 0 es 0, ¿vale? Entonces 0 por 0 también sería 0. Sería una multiplicación muy sencilla. Como veis, en esquema eléctrico se representa con dos interruptores en serie, ¿vale? Dos pulsadores en serie. De tal forma que, a no ser que estén los dos cerrados, es decir, verdadero, la corriente no podría pasar, porque en el momento que haya uno de los dos, ya está el circuito abierto. En programación para autómata, ¿vale? Lo que sería el símbolo, como veis, es una cajita que tiene las dos entradas y la salida. Bueno, eso es el símbolo, al igual que el último es el símbolo que hay en electrónica. Y en programación, que es lo que a nosotros más nos interesa, se representa con el símbolo de ampersand, ¿vale? La letra griega, doble. No simple, sería doble. Vale, el siguiente sería el operador OR. Este es, podríamos decir, casi como el inverso del AND. Este es verdadero cuando alguno de sus miembros es verdadero. Es decir, los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Uno es verdadero y el otro es falso, pues el resultado es verdadero también. La única excepción es cuando los dos son falsos. En el momento que los dos sean falsos, el resultado también lo es. En electricidad, ¿vale? Lo que sería programación por contacto, serían dos pulsadores en paralelo. De forma que si cierra alguno de los dos, el circuito está cerrado. Y el otro sería indiferente. Esto sería el símbolo de electrónica digital y de autómatas. Y en programación, tanto en PHP, JavaScript, Arduino, se representa con las dos líneas verticales estas, ¿vale? Que normalmente en el teclado están en la tecla en el 1. El tercero, más que un operador, también es un operador, ¿vale? Pero no opera con varias expresiones, sino con una. Lo que hace es negarla. El operador NOT. Esto lo que hace es negar, o sea, invertir lo que tenemos. Entonces, si nosotros entramos con una señal verdadera, la convierte en falsa, y si entramos con una falsa, la convierte en verdadera. En programación por contacto sería un pulsador normalmente cerrado, ¿vale? En el que normalmente habría flujo de corriente y en el momento que lo accionamos, dejaría de haber corriente abriendo el circuito. Estos serían sus símbolos en electrónica y en autómatas. Y en programación se utiliza el símbolo de exclamación, ¿vale? El de cerrar exclamación. Entonces, cuando nosotros veamos este símbolo antes de cualquier variable o cualquier operación, sabemos que es el inverso. Bien, por último, tenemos un operador que la verdad es que se utiliza bastante poco. Pero bueno, también está y es importante. El operador SOR, ¿vale? ¿Qué hace este? La expresión es verdadera cuando las entradas que tenemos son diferentes. Es decir, si las dos son verdaderas,
el resultado es falso. Si las dos son falsas, el resultado es falso. Ahora, si las dos son diferentes, una verdadera y la otra falsa, entonces el resultado es verdadero. ¿Vale? En electrónica digital tenemos este símbolo y luego en programación se utilizaría el símbolo diferente. ¿Vale? Es decir, como el inverso y el igual. Símbolo de exclamación y el igual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la expresión que hay a este lado es diferente de la que hay a este otro. Bien, vamos a poner algunos ejemplos. Con la expresión AND, ¿qué podríamos poner de ejemplo? Vale, pues yéndonos a algo más práctico, algo tangible y real, imaginaos un sistema de ahorro de energía, ¿vale? Para la iluminación. Entonces le vamos a decir que cuando yo pulse el pulsador, ¿vale? El interruptor de la habitación, y sea de noche, entonces me enciende la luz. ¿Qué pasa si yo no acciono el pulsador y es de noche? Es decir, 0 y 1, o sea, falso y verdadero, no la enciende. Y si yo le doy al pulsador y no es de noche, es decir, es de día y hay suficiente luz, pues tampoco la enciende. Esa sería la parte de ahorro de energía. Y obviamente si es de día y yo no le he dado al pulsador, pues tampoco la va a encender. Entonces, ¿cuándo la enciende? Pues solamente cuando yo le dé al pulsador y sea de noche. Vaya, un ejemplo muy sencillo y práctico de lo que sería este operador. Vale, vamos a poner otro ejemplo con este operador. Imaginaos, por ejemplo, la luz de un patio, ¿vale? Queremos poner una luz que a lo mejor a las 8 de la tarde se encienda porque más o menos calculamos que es de noche. Bien, vamos a poner que tenemos también un interruptor. Entonces, si yo le doy al interruptor y son más de las 8 de la tarde, pues entonces se enciende la luz. Si yo no le doy al interruptor, pero ya son más de las 8 de la tarde, se va a encender también automáticamente. Si yo le doy el interruptor y no son las 8 de la tarde, imaginaos porque ese día está nublado y yo he querido pasar por ahí, también se va a encender. Ahora, ¿cuándo no se va a encender? Pues cuando yo no le dé el interruptor y tampoco sean las 8 de la tarde. Bien, con este operador, bueno, es muy sencillo, es sencillamente invertir el valor. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues sin ir más lejos, un pulsador de emergencia. ¿Vale? En una máquina normal que esté funcionando hay una seta de emergencia que es un pulsador normalmente cerrado. Entonces, cuando nosotros lo accionamos, lo que hacemos es parar la máquina. Esto normalmente se hace mecánico por seguridad, pero se podría hacer con programación también. Un pulsador normal que sea normalmente abierto y cuando nosotros lo pulsemos para el sistema. Bien, con este operador es más difícil poner ejemplos, ¿no? Porque, bueno, una condición que se cumpla cuando las dos variables sean diferentes. Pues no sé, se utiliza, por ejemplo, en sistemas de seguridad, aunque no sería del todo real, pero imaginaos, por ejemplo, una puerta automática que se tenga que parar cuando estén uno de los dos interruptores, pero no los dos a la vez. No sería exactamente así, porque si están los dos a la vez significa que hay una avería y se tendría que parar con más motivo todavía. Pero bueno, podría ser un ejemplo, ¿no? O una luz de emergencia, por ejemplo, que esté apagada cuando uno de los dos es diferente y si los dos son iguales, es decir, que están activados o desactivados, se enciende la lámpara. Aquí habría que utilizar esta en combinación con la de inversión, de forma que si la puerta tiene el final de carrera de arriba y el de abajo activado a la misma vez, se enciende la lámpara. Aquí, como hemos dicho, que si son iguales, lo apaga. Si lo hacemos en combinación con la puerta NOT, ya tendríamos que cuando los dos sean iguales, se encienda. Y aquí abajo igual, no podrían estar los dos apagados a la vez. A ver, en verdad sí, porque una puerta corredera, en lo que empieza a subir, estarían los dos desaccionados, ¿vale? Por eso digo que es muy complicado poner un ejemplo concreto con esto. Esto se utiliza mucho en electrónica digital para hacer los sumadores de bits y demás, pero bueno, así a nivel práctico es más complicado encontrarte un ejemplo con esto. Y bueno, chicos, pues ya está. Estos serían los operadores lógicos principales. Con esto se hacen muchísimas cosas, ¿vale? En los siguientes vídeos vamos a empezar a trabajar ya con los bucles de control, ¿vale? Por eso quería ver primero los operadores porque es súper importante cuando empecemos ya con las condiciones saber cómo enlazar unas con otras. Entonces, esto lo aplicaremos más práctico en los siguientes vídeos ya. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos en los siguientes vídeos.